Hola chicos y chicas, aquí estamos otra vez y espero que estéis todos muy bien. Mi nombre es Adaris y soy doctora en química por la Universidad Autónoma de Barcelona, año de graduación 2013. En esta video presentación vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de la electroquímica. Así que presta mucha atención. ¿Pero qué estudia la electroquímica? La electroquímica estudia los procesos redox, donde existe variación en el estado de oxidación de las especies químicas producto del intercambio de electrones y en consecuencia aparece una especie reducida y otra oxidada. ¿Pero qué procesos vamos a estudiar? Pues estudiaremos equilibrios redox de electrodo, reacciones redox, acoplamientos de electrodos para generar o bien celdas galvánicas o bien celdas electrolíticas. En las celdas galvánicas ocurren procesos espontáneos y en las celdas electrolíticas ocurren procesos no espontáneos. La oxidación es el proceso donde una especie química pierde electrones, incrementando su estado de oxidación. Los electrones que se liberan en la oxidación de una especie son aceptados por la otra. Y esta especie que acepta los electrones liberados es la especie que se reduce. En consecuencia, se genera una forma oxidada y una forma reducida. En las celdas electroquímicas, la oxidación ocurre en el ánodo. Un ejemplo de reacción redox es la oxidación espontánea del hierro, donde el hierro pierde electrones aumentando su estado de oxidación y el oxígeno por consiguiente se reduce, añadiendo electrones a su capa electrónica y disminuyendo su estado de oxidación. Otro ejemplo de reacción redox espontánea es la formación del cloruro de zinc, donde el zinc se oxida y el cloruro se reduce. Vamos a profundizar un poco más en los procesos de oxidación y reducción, ya que es muy importante tener bien claro qué pasa en los átomos a nivel microscópico durante estos procesos. Normalmente el átomo, molécula y cualquier especie química tiene una carga total neutra. Es decir, la suma de las cargas positivas y la suma de las cargas negativas es igual a cero. Durante la oxidación se libera un electrón de la capa de valencia y en consecuencia los átomos se cargan positivamente. Lo opuesto sucede durante el proceso de reducción, donde la especie inicialmente neutra acepta un nuevo electrón en su capa de valencia y en consecuencia la especie química se carga negativamente. Una vez con los conceptos de oxidación y de reducción bien claros, vamos a pasar a ver los equilibrios redox en un electrodo, el potencial de electrodo y tipos de electrodo. Equilibrios redox en un electrodo. Cuando la velocidad con que se reducen los cationes cobre 2+ se iguala a la velocidad con que se oxida el cobre metálico, se alcanza un estado de equilibrio dinámico y la placa metálica queda eléctricamente cargada y le corresponde por lo tanto un potencial eléctrico, que dicho potencial eléctrico sería el potencial de electrodo. Se suelen estudiar tres tipos fundamentales de electrodos. Metal o no metal en contacto con una disolución de sus propios iones, por ejemplo, el metal zinc en contacto con una disolución de cationes zinc, o el cobre metálico en contacto con una disolución, por ejemplo, de cloruro de cobre. Otro caso es metal en contacto con una sal poco soluble del metal y una sal soluble del mismo anión, por ejemplo, el metal plata en contacto con una mezcla del
sólido cloruro de plata en equilibrio con iones cloruro. Otro caso sería placa de metal inerte, que puede ser de platino, oro o grafito, en contacto con la disolución de iones de un par R2. Traemos, por ejemplo, platino en contacto con una disolución ácida de iones manganeso al estado 7 más y 2 más, y otro ejemplo de un contacto de grafito que está en equilibrio con los iones hierro 2 más y 3 más. Ya sabemos que a todos los equilibrios redox de electrodo se le puede asociar un potencial de electrodo, es decir, un valor de potencial de electrodo. Estos valores de potenciales de electrodos han sido obtenidos preparando una celda electroquímica con el par R2 en cuestión y empleando como ánodo el electrodo de hidrógeno en las condiciones de presión de 101.3 kPa o 1 atmósfera para los gases y de 1 mol por litro para las especies disueltas a 298 Kelvin. Los valores de potenciales de electrodos calculados de esta forma se denominan potenciales estándar de electrodos y se trata siempre de valores de referencia referidos al electrodo normal de hidrógeno. Tenemos aquí una tabla con los valores de potenciales estándar de electrodos en el sentido de la reducción. Todas las ecuaciones expresadas en la tabla son semiecuaciones de reducción. Y esto es un detalle bastante importante porque si se invierte la ecuación hay que invertir el signo del potencial. Cuando nos desplazamos en la tabla hacia abajo, a medida que aumenta el potencial de electrodo, aumenta también la tendencia a reducirse de la especie oxidada y aumenta por consiguiente su carácter oxidante. Por el contrario, cuando nos desplazamos hacia arriba en la tabla, disminuye el potencial de electrodo y aumenta también la tendencia a oxidarse de la especie reducida y aumenta por consiguiente el carácter reductor. Entonces, si se aplican factores externos, variarán las condiciones de equilibrio y variarán también los valores de potenciales de equilibrio. Justamente la ecuación de Walter Nernst fue concebida para la rectificación de los potenciales estándar de electrodos cuando no se trabaja con las condiciones de equilibrio, dígase las condiciones de 101.3 kPa o 1 atmósfera para los gases y de 1 mol por litro para las especies disueltas a 298 Kelvin, que son unos 25 grados Celsius. Más adelante, en otras clases, vamos a ver el uso que se le da a la ecuación de Nernst para la rectificación de los potenciales estándar de electrodos. Vamos a ver los acoplamientos de electrodos para generar celdas electroquímicas. Empecemos por la celda electroquímica galvánica o la pila electroquímica. Las pilas o baterías son precisamente celdas galvánicas. El potencial químico entre los dos electrodos se transforma en energía eléctrica cuando interviene un circuito externo que los conecta. Así los electrones migran al ánodo, encienden el equipo al que está conectada la pila y llegan al cátodo. Un ejemplo típico de la pila electroquímica es la celda de Daniel, la cual está formada
por los equilibrios de electrodos entre el zinc metálico y cationes zinc 2+, y cobre metálico en equilibrio con cationes cobre 2+. En el ánodo de esta celda, átomos de zinc metálico se oxidan y pasan hacia la disolución, y los electrones que se liberan en este proceso migran hacia el cátodo para ser asimilados por los cationes disueltos de cobre 2+, y se produce la precipitación de cobre metálico hacia este electrodo. Si queremos calcular la fuerza electromotriz o FEM para esta pila galvánica o celda electroquímica, sería de la siguiente forma. El potencial de electrodo del par R2 del cátodo menos el potencial de electrodo del par R2 del ánodo. Para este caso, se obtiene un valor positivo de aproximadamente 1,1 volt. Como la fuerza electromotriz se puede asociar con la energía libre a través de la ecuación que dice que delta G, que equivale a la energía libre, es igual a menos el producto del número de electrones que se está intercambiando en la reacción por la constante de Faraday por el valor del potencial total en dicho proceso. Es posible inferir entonces por el signo si al unificar en una celda dos semiecuaciones de reacción, el proceso resultante sería espontáneo o no. Así, valores de potencial de la celda mayores que 0 corresponden a valores de delta G negativos y por consiguiente a procesos termodinámicamente espontáneos. Las celdas electrolíticas son aquellas cuyas reacciones no ocurren espontáneamente a menos que se les suministre energía eléctrica de una fuerza externa. Aquí se da el fenómeno contrario. La electricidad permite que reacciones químicas no espontáneas se desarrollen. Una de las reacciones más conocidas y valiosas que toma lugar dentro de este tipo de celda es la electrólisis. Las baterías recargables son ejemplos de celdas electrolíticas y a la vez galvánicas. Se recargan para revertir sus reacciones químicas y restablecer las condiciones iniciales para volver a reutilizarse. Un ejemplo típico de celda electrolítica es la electrólisis del cloruro de sodio fundido, la cual está representada en el esquema. Como siempre, en el ánodo se va a producir la oxidación, que en este caso se trata de la formación de cloruro gaseoso a partir de aniones cloruro. Por otra parte, en el cátodo se va a producir la reducción de los cationes sodio a sodio metálico. Y estas serían las dos semiecuaciones correspondientes a este proceso. Si queremos calcular el valor total de potencial de esta reacción, habría que plantear nuevamente la fórmula del potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Como ya dijimos, en el cátodo está ocurriendo la reducción de los cationes sodio, semiecuación que le corresponde un valor de potencial igual a menos 2,7 volt. Y en el ánodo ocurre la oxidación de los aniones cloruro dando cloro gaseoso, cuyo valor de potencial sería menos 1,36 volt.
Recordemos que en este caso hay que invertir el signo porque se trata de un potencial de oxidación y el valor tabulado con el que estamos trabajando es para la reducción. Entonces, el valor del total de potencial sería negativo, indicando que el proceso no es espontáneo, al cual le corresponde una variación de energía libre delta G mayor que cero. Bueno chicos, pues esto es todo por el momento y espero que los conceptos básicos aquí explicados les puedan servir para la resolución de algunos o muchos de los ejercicios en el área de la electroquímica. Así que, hasta pronto.